Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a seguir con esto que estábamos esta mañana hablando, este rato de oración del segundo y último del retiro, que no sé qué hacemos aquí, no estamos en la playa. Es la primera consideración que quería hacerte, pero que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Bien, pues esta mañana hablábamos con el Señor de la Santa Misa y de ser adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Y salía de muchas maneras también, pues especialmente como fundamento la misa, porque el culto eucarístico nace ahí, en la misa, y todo es una continuación del misterio eucarístico, del misterio de la misa, del sacrificio de Cristo. Pero nos paramos, y lo hemos hecho estos días pasados, con más atención, seguramente, porque al menos cada día lo hemos rezado, nos paramos en esa consideración del himno Adorote Devote, centrado en las palabras que los dos de Emaús le dicen al Señor: quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Claro, el contexto de ese momento en el que aquellos dos hombres, Cleofás y el otro, acompañados por el Señor, pues le hablan y escuchan al Señor aquella tarde de domingo de resurrección, camino de Emaús, pues el contexto, pues está, digamos, en el ámbito de la alegría, del dolor y la pena por la muerte del Señor, y después la alegría que se convierte en alegría cuando Cristo, al partir el pan, se les da a conocer y ellos encuentran en la resurrección del Señor pues el alivio que necesitaban. Hace unos días hablaba comiendo con un experto biblista de exégesis de San Pablo y le preguntaba: mira, siempre he tenido pues siempre me ha entrado la curiosidad de, no sé si está estudiado o no, le dije, ¿de qué hablaron esa tarde Jesús con los dos de Emaús? Porque recuerdas que en ese camino, dice en un momento dado, después de introducir todo y de explicarles que eran tardos de corazón porque no entendían las Escrituras, dice, y durante el camino les explicó las Escrituras cómo se cumplían las profecías en Jesús. ¿De qué contenido tenía aquello, no? Y me dice: mira, eso está súper estudiado. Digo, pues no lo sabía, ¿no? Está súper estudiado y está contenido todo, relacionado todo, y yo os incito a vuestra curiosidad para que lo leáis, ¿no? En el discurso que San Esteban dice un poquito después, cuando se defiende ante la acusación ante el Sanedrín. Al final acaba en la lapidación. Pero todo ese texto largo, que San Esteban dice que es el discurso más largo de todos los Hechos de los Apóstoles, de defensa de la fe, en ese discurso largo de San Esteban está completado ahí lo que hablaron aquella tarde. Porque el contexto es muy parecido, dice, en el sentido del momento, y además de eso, porque responde a la misma pregunta. Esteban explica las Escrituras, cómo las Escrituras se han cumplido en el siervo Jesús. Cosas que los sanedrín no entienden y quieren entender, que acaban con esa visión que tiene Esteban del cielo, que ya les irrita totalmente. Bueno, por lo que el Señor les explica es lo mismo. Está contenido, y seguramente el contenido es el mismo, ¿no? Porque en el tiempo son muy cercanos, ¿no? Bueno, pues si un día tenéis un poquito más de tiempo y queréis leer con más detenimiento ese discurso largo de Esteban en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, cierro el paréntesis. Hablaron aquella tarde
de todo aquello. Tanto es así que al final los dos de Emaús, viendo que Jesús hacía ademán de marcharse, le dicen: por favor, quédate con nosotros, porque ya anochece, el día está en caída. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en aquellos dos durante la larga tarde de trato con el Señor, con el desconocido, con el peregrino desconocido? Ellos lo dicen: ¿no ardía nuestro corazón? Es decir, se ha cumplido también en ellos la petición que los apóstoles le hacen al Señor durante tiempo, cuando le dicen: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Es lo que necesitaban. Estaban decaídos y desanimados, y la fe se había diluido, y mucho más la esperanza. Porque necesitaban saber que efectivamente Cristo había resucitado, o al menos una evidencia de esa resurrección, que la tienen en el momento en que le reconocen. Pero le piden eso: aumentanos la fe, los apóstoles al Señor. Y aquella tarde, el corazón de aquellos dos se llena de fe y de amor al escuchar al peregrino desconocido, al que reconocen después, justo al partir el pan, en el momento del pan. Auméntame la fe, le decimos tú y yo al Señor también, para que mi corazón arda en amor a ti y a las almas. Auméntame la fe, Señor, la esperanza, la caridad, para que yo entienda que todo lo que tú me pides es para bien. Auméntame la fe, Señor, para que en los momentos en los que el decaimiento o la pena o la tristeza cubra mi corazón, entienda que no tiene sentido, porque tú estás siempre junto a mí, no te vas. Te digo que te quedes y te quedas. Auméntame la fe, Señor, para que a pesar de mi miseria, que es tanta, y mi debilidad, que es evidente, yo no pierda nunca la esperanza ni la alegría. ¿Por qué? Porque, como aquellos dos, sé que estás aquí. Ha cambiado mi vida en el momento en que he reconocido que eres tú, Señor. Y a ellos le levanta el ánimo de tal manera que vuelven a Jerusalén corriendo, para contar lo que han visto a los apóstoles. Y a ti y a mí, sabiendo que tú, Señor, estás aquí firmemente, Dios escondido, Dios amoroso, Dios entregado, Dios con nosotros. A pesar de mi debilidad, Señor, me doy cuenta que sin ti no puedo nada. Auméntame la fe, Señor, para que mi oración, mi modo de rezar, no solamente sea escuchado, que sé que siempre es escuchado, sino para que también me dé paz en el corazón y esperanza. Auméntame la fe, Señor, para que yo crea que tú eres la palabra eterna, que hablas con palabras humanas, esas que escucho en la oración o esas que leo en la Sagrada Escritura, que son palabra de Dios. Y esa es mi oración. Tú, Señor, eres infinito, eterno, altísimo, todopoderoso. Sin ti, mi oración es algo que no tiene sentido. ¿A quién hablo si no eres tú? ¿A quién adoro si no eres tú? ¿A quién miro si no eres tú, Señor? ¿A quién me dirijo si no eres tú? Decía la Santa Teresa de Jesús, decía aquello de una manera tan lleno del corazón, decía aquello de que apartarse de Cristo, decía, no lo puedo sufrir. El libro de la vida. Apartarse de Cristo no lo puedo sufrir. Que a través de esta humanidad santísima tuya, Señor, que aprendo a descubrir el Evangelio, en ese caminar tuyo por Galilea, en esos milagros, en ese momento en el que tú tienes sed y frío y calor, que al ver tu humanidad santísima, Señor,
me dé cuenta que es camino para llegar al Padre. Para llegar al Padre. Para llegar a la eternidad, al cielo en el fondo. A través de ti, Señor, identificándome contigo, en todo lo que tú eres, en todo lo que tú tienes y lo que me enseñas a través de esa debilidad humana que Dios tiene también en su humanidad santísima. Porque también se cansa y llora y tiene sed y tiene hambre, y pasa frío. A través de esa humanidad santísima, yo te vea, Señor. Y nazca en mi corazón el amor que necesito para parecerme a ti. Y se traduzca en un trato más intenso contigo. Intenso. Y en una adoración, como decimos esta mañana, cada vez más rendida. Y una unión cada vez más amorosa en tu presencia. En mi corazón, en gracia y en el sagrario, donde estás siempre, Señor. Solo aquí estás como Dios entregado, porque solo aquí estás también con tu humanidad. Aquí podemos decir, y lo pondríamos con mayúsculas, aquí, Señor, estás siempre. Siempre. Repito, siempre. Sacramentalmente, pero realmente. Estás siempre en mi casa. Y vengo al oratorio, vengo a la capilla, vengo a la iglesia, donde vaya, y estás siempre. ¿Te has quedado? Como aquellos de Emaús, podemos decir, te has quedado con nosotros. A partir el pan, a darnos tu cuerpo y tu sangre. Permaneces conmigo, aunque yo a veces me cueste verte, que a veces a mí me cueste verte, me cueste creer. Me parezca que estás lejos, que no me oyes. Eso decimos tú y yo. Señor, te necesitamos. Porque sin ti y tu presencia real, se nos hace de noche. Nos sume la oscuridad, que se traduce, o se identifica, mejor dicho, con el egoísmo, con la pereza, con la soledad, con el desconsuelo, con el orgullo. Pues Señor, te lo repito, quédate con nosotros. Cuando Santo Tomás de Aquino, el gran Tomás, pues animado por el pontífice, por el Papa reinante entonces, compone el oficio, de hecho se lo pidieron a varios, ¿no? También San Buenaventura, nada menos, pero se quedaron con el de Tomás de Aquino. Compone el oficio de la misa del día del Corpus Christi, que entonces empezaba a venerar, bueno, aunque luego tiene su mayor difusión con Santa Margarita María de la Coque, que leíamos hace poco, ¿no? Y sobre todo a partir de más posteriormente, del siglo XVI o XVII. Pero bueno, ya empieza el siglo XIV.
Precisamente porque es entonces cuando hay las primeras controversias, los primeros herejías contra la Eucaristía. Tal Berengario de Tours y algunos otros, ¿no?, que empiezan a negar, cosa que no había sucedido nunca. Entonces hay una reacción de la Iglesia, y una de las cosas que se hace, entre otras, es animar y a colocar esta fiesta del Corpus Christi. Se le pide a Tomás de Aquino y a otros más, a Boaventura, como te decía, que compongan un oficio y una misa. Y claro, la misa es de una belleza y de una profundidad impresionante. Una de las cosas que allí se leen, en esa misa, es la secuencia. Pocas fiestas de la Iglesia tienen la secuencia, la resurrección, María, los dolores de María y algunas más, pero la secuencia es el Laudación. Estos días leíamos, ¿no? Y ahí se dice: Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum, bere panis filiorum, non mitendus canibus. Este es el pan de los ángeles, que se ha hecho alimento para los que andan, los que caminan, verdadero pan de los hijos. No lo echemos a los perros, decía. Panis angelorum, cibus viatorum. Pan de los ángeles. No fijaros solo pan de los hombres, cibus viatorum, sino cibus hominum, sino de los que caminan. No es el alimento de los que están en el cielo, que ya ven a Dios, ni de los que están en el purgatorio, que tienen la promesa de llegar al cielo, sino de los que estamos aquí, en el mundo, caminando, y que encontramos los peligros del camino, y necesitamos el panis, el cibus viatorum. No es simplemente alimento de que se encuentra en la mesa, sino alimento para el camino. Alimento para los esfuerzos, alimento para los peligros, alimento en la marcha dura, alimento en los días difíciles y los días fáciles, en los días en los que las cosas cuestan mucho. Quizás, a lo mejor en el tiempo de Santo Tomás, cuando escribe estas palabras, la diferencia entre el alimento de una mesa y el alimento de un camino era distinto. Nosotros quizás no. Te vas a una excursión y acabas llevándote las cosas de siempre, ¿no?, para caminar. Quizás más ligeras, pero vamos. Pues se puede comparar más bien a ese avituallamiento, por ejemplo, que hacen los ciclistas cuando van caminando, van en las carreras, ¿no?, donde pasan horas y horas en una bicicleta, ¿no? Pues que está muy pensado y es para una cosa muy concreta. Hay mucho líquido, hay también algo de alimento, en fin, ahí repone las fuerzas, quizás la sal, quizás mil cosas, ¿no? Tampoco soy experto en eso. Pero es lo que se lleva, y además van pertrechados con eso, y llevan poco. No cabe mucho más en la mochila, en el zurrón. Es un viaje. Está más comparado con el maná de los judíos, ¿no?, que podían coger cada día el que iban a comer ese día, lo demás no, lo demás estropeaba, no podían guardar. Y así nos pasa a nosotros también. El alimento es Cristo con nosotros. Es Cristo que nos acompaña y nos alimenta en nuestro esfuerzo. Es Cristo que se nos da, que se dispone bajo las especies sacramentales también, corporales,
¿verdad? Realmente para que tú y yo nos alimentemos y nos llenemos de alegría. Así es. Por eso tenemos que valorarlo tanto, ¿no? Y vivir también de ello, porque necesitamos ese alimento. Y porque, como te digo, tenemos que hacerlo, podríamos decir, como nuevo todos los días, deseoso, perdonad la palabra, cada día. Matar el acostumbramiento, la rutina que puedo tener de recibir a Jesús todos los días, para que cada día sea un modo nuevo. Un modo nuevo de recibirle. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, pues hay que aumentar la pureza de devoción. Que no se nos pase, que no nos acostumbremos, que no recibamos al Señor y a los pocos minutos ya estemos por ahí danzando, o al minuto, a veces no habrá más remedio, pero llego mi corazón al Señor, Señor, estoy contigo, me paro, rezo, doy gracias, sigo. Hemos leído muchos relatos de esas misas en los campos de concentración, en la persecución, como podían, repitiendo las oraciones de memoria, porque no tenían ningún tipo de libros ni nada de nada. Pero se hacía algo especial. Eran momentos difíciles, ¿no? Pero para aquellos hombres que estaban allí, ¿no? Pues perseguidos y machacados, ¿no? El tener el poco pan para poder recibir al Señor era el consuelo. Si lo cuenta, por ejemplo, Cardenal Bantuán en su libro, cuando habla de los 5 panes y los 2 peces. Como decía la misa en la persecución. Recibirte, Señor. Hace unos días, hablando de esta convivencia de algunos sacerdotes que están en la diáspora y que, con motivo del año que viene, que se celebrarán especialmente en Zaragoza, claro, los 100 años de la ordenación de nuestro Padre, hay unos actos bastante bonitos y pensados ya y comenzados. Una de las cosas que van a hacer es, pues, una especie de conferencia o de mesa redonda con algunos sacerdotes que están, bueno, pues que son de la obra o que están muy cercanos y que están en países de misión, ¿no? En concreto, uno de los que se ha invitado y que seguramente podrá ir es el que está en Kazajistán, obispo de allí, un agregado, se fue de sacerdote allí, luego fue rector del seminario y al final le hicieron obispo de allí, arzobispo. Y que me une mucha amistad con él también. Y entonces te los contaba cuando llegó allí a Kazajistán. Quizás me habéis oído ya esta anécdota, pero os la cuento otra vez. Que los primeros días, cuando encontró católicos perdidos y muchos de ellos hijos o nietos de los que durante la Segunda Guerra Mundial y posterior persecución de los católicos en países del este fueron deportados y vivían allí como podían y habían rehecho pero no tenían ni iglesias, ni sacerdotes, ni nada. Bueno, pues recordaba que nos contaba que un día había dicho la misa del domingo en su casa porque no tenían iglesia, habían ido 8 o 10 personas. Al final de la misa les anunció que la semana siguiente no iba a tener misa porque se iba a una reunión con el arzobispo, él todavía no era obispo. Y así que terminó después de la bendición final, se le acercó un señor mayor, ya con años y con mucha cara de haber sufrido en su vida, y le dijo que le agradecía la misa, sus palabras, y que el domingo siguiente iría también a su casa a estar con el Señor
en la capilla pequeñita que tenía y en el sagrario, y acompañarle a la hora de la misa, aunque sé que no hay misa. Pero es mi rato de estar con el Señor. Y nos añadía don José Luis en su comentario, este señor vive a 140 kilómetros. Pero iba a hacer ese viaje, a pesar de que no había misa, para estar con el Señor. Claro, se te queda la cara de vergüenza, de vergüenza, ¿no? Deseo de estar con el Señor. Deseo de no acostumbrarme. Llevaba muchos años, claro, evidentemente, esta gente, sin tener a Dios. O como aquellos cristianos de Japón, que durante siglos y siglos, sin tener ni un sacerdote, estaban prohibidos y perseguidos hasta la muerte, habían conservado algunas cosas de su primera evangelización y tenían una custodia, ponían un cartón blanco y adoraban a Dios, no en el cartón ni a la custodia, sino a Dios allí, porque el recuerdo de sus antepasados les hablaba de esa adoración. Y así hay tantas cosas. Es que yo no me acostumbre, Señor, a reconocerte, a hablar contigo. Que cuando esté delante de ti, Señor, y mire la hostia santa sobre el altar, viendo de allí, sepa decirte esas palabras que repetimos. Canta lengua, pange lingua. El misterio que estamos contemplando. Que se llene mi corazón de una fe firme y llena de amor. Que quite todo lo que sea acostumbramiento. Todo lo que me pueda, de alguna manera, matar mi amor por la rutina. Vamos a terminar ya. Y lo hacemos agradeciendo al Señor su presencia aquí, y ahora lo haremos con la bendición también. Y diciendo al Señor esas palabras tan bonitas, ¿no? que hemos cantado una vez. Ave verum corpus natum es María Virgine. Salve, verdadero cuerpo nacido de María Virgen. Haz que te gustemos en el trance de la muerte. Haz que te amemos cada día. Pues se lo pedimos al Señor, se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Sepamos amar así al Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.